amigos de ¿Qué va? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy me siento muy afortunado porque tenemos a un doctor que yo admiro muchísimo, que sabe muchísimo y es un hombre reconocido y me siento muy afortunado y privilegiado de poderlo tener aquí. Doctor Mario de Sousa, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos, de verdad que para mí es un privilegio, se lo agradezco. Y bueno, si usted me lo permite, me gustaría preguntarle y hablar un poquito de la adolescencia, de primero qué significa la adolescencia como tal, ¿no? Esta etapa y todos estos trastornos que en ese, digamos, periodo en la vida de los hombres y las mujeres, pues pasan, ¿no? Todos estos trastornos mentales, trastornos de la personalidad, qué es lo que lo origina, pero si me permite preguntarle de entrada para todo nuestro público, pues ¿qué es la adolescencia? Muy bien, gracias por la invitación. La adolescencia es un periodo de la vida. Es un periodo cuyo nombre evoca el trastorno implícito de ser adolescente. Adolescente es aquel que adolece. Adolece de cambios físicos porque viene de una infancia en la que tenía ciertas cualidades que ahora se van a modificar. Cambios psicológicos, esto es, un psiquismo que tenía y ahora se va a modificar también, esperemos que para bien, y a los cambios sociales que hacen en su conjunto que la adolescencia sea productiva o no, satisfactoria o no, en términos de la condición humana, es deseable que cada adolescente evolucione hacia bien. Pero esto depende no solo del adolescente, sino de las condiciones psicofamiliares de su entorno. Yo no puedo, creciendo en un ambiente anormal, patógeno, alienante, no puedo ser un buen adolescente, porque entonces ese sería reflejo de una condición previa en la infancia, y aquí que los infantes pasan a adolescentes por un periodo de varios años en donde supuestamente se va a redefinir la persona. El término de la adolescencia daría como consecuencia que la persona se encontrara a sí mismo, para decirlo de una manera coloquial, que el sujeto reflexione sobre quién soy, qué quiero, a dónde voy, qué es lo que tengo, cuál es mi propósito de vida. Pero para entonces yo creo que muy pocos adolescentes están en capacidad de que les interese, no que no puedan, sino de que les interese el pensar en mañana. Es tal la inmediatez que la gente no se preocupa, no se prepara, no tiene esa visión de futuro. Si hablamos de la vejez en esta etapa de la adolescencia, se ve como algo pero muy lejano, y resulta que no lo es tanto. Claro. ¿No? Que la vida se nos pasa bien rápidamente y que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, adolescente es aquel que tiene esos conflictos psicológicos consigo mismo, pero también de relación, de vínculo con las demás personas. Y para colmo se les exige que den conocimiento, que se afinen para una propuesta carrera. ¿Tú qué vas a estudiar?, le preguntan. Bueno, yo porque a mí me dijeron, y no sabe responder. No sabe responder porque no puede, porque no está informado, porque no tiene las características necesarias para dar una buena respuesta. Correcto. ¿Y qué tipo de pareja quieres? No, pues pareja, ¿cómo es eso de pareja? Sí, no me refiero al free que están buscando los adolescentes para tener vínculos eróticos sexuales con su compañera. No, a buscar una pareja formal, a largo plazo. Claro, y es una edad prudente, digamos, de buscar una pareja. Me gustaría preguntarle, doctor, si me lo permite, ¿de qué edad a qué edad es la adolescencia? El término es variable porque no tiene que ver con los años cumplidos.
Pero entre los 12 y los 20 o 22, la gente cambia. Y esta metamorfosis tiene que ver, sí, con el crecimiento físico, psicológico y social, pero también con las características que el sujeto quiera desarrollar. Hay personas, adolescentes de 35, 50, 60 años, ¿no?, que todavía andan en la moto con la camisa abierta, ¿no?, y un crucifijo y dispuestos a la aventura, ¿no? Entonces, diríamos, este es un adolescente añoso. Correcto. Sí que lo es, pero no es el adolescente al que nos estamos refiriendo en este momento. Después de los 22, una persona ya podría empezar a pensar. En este país, la mayoría de edad se cumple a los 18. Y a los 18 años se espera que el sujeto ya sepa qué quiere en la vida, ya sepa quién es, ya sepa, en fin, con qué recursos cuenta para lograrlo. Es muy difícil que eso ocurra. Si a los 22 no se tiene, en otros países la mayoría de edad es a los 21. Correcto. Y aún a los 21, la persona sigue como atontada, como descubriendo apenas boquiabierto lo que hay en su entorno. Entonces la adolescencia no es necesariamente pasar una etapa, cursarla y nada más. Es todo un asunto que, bueno, al punto que hay especialistas dentro de la psiquiatría dedicados al estudio de la infancia y la adolescencia. Y tiene que ver también con los cambios hormonales, químicos, ¿verdad? Sí, claro. Todo ello, cuando digo de los cambios físicos, me estoy refiriendo no solamente a lo largo de sus piernas, el engrosamiento de su tórax, sino a todo lo interno. Todo lo endocrino cambia, ¿no? Entonces, a la mujer le van a crecer los pechos, va a tener sangrados menstruales, el hombre va a cambiar de la voz, la laringe se hace más larga, va a ser más ronca su voz. En fin, hay toda una serie de atributos físicos que destantean, en algunos casos, y apoyan a la persona, porque se siente mejor, ya le enronqueció la voz y ahora se siente más varón y más fuerte que sus compañeros, ¿no? Correcto. Pero tiene 18, o sea, todavía no da pie con bola, ¿no? Así es, sí. Y de estos cambios químicos, porque en el Instituto Lago Cubo, en lo que nos sentimos muy privilegiados de que usted nos apoye y nos guíe, estamos buscando apoyar de manera preventiva, especialmente en la clínica de Tequesquitengo en Morelos, a jóvenes, ¿no?, a jovencitas, a jóvenes mujeres que están padeciendo, en muchos casos están, digamos, pasando a través de la adolescencia y que tienen unos problemas, ¿no?, que quisiéramos, ¿no?, que en el Instituto Lago Cubo quisiéramos que no llegaran a adicciones, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado aquí en este programa de qué va de, por ejemplo, trastornos de la alimentación, como puede ser la bulimia, la anorexia. Hemos hablado de la distimia y la depresión. ¿Nos podría usted, doctor, digamos, como ampliar un poquito el rango de eso? Es decir, por ejemplo, en estos trastornos, ¿no?, de la alimentación, la depresión, todo esto, ¿tienen que ver con la parte hormonal de la adolescencia? ¿Tienen que ver con una parte circunstancial, ¿no?, de qué voy a hacer de mi vida? Hoy no tengo una universidad, qué sé yo, una parte económica, o a qué obedece que en la adolescencia sea más grave todo esto. Mire, yo separaría este comentario suyo, lo separaría en la constitución propia de la persona, hombre o mujer. Cuando hablo de los adolescentes me refiero a ambos sexos, porque no hay adolescentas. Uh-huh. Y es una condición propia del ser humano necesaria de cursar para llegar a la adultez, que no al adulterio. Cuando vemos la enfermedad de los adolescentes, consideramos que la enfermedad es consecuencia de un grupo de factores, muchos, varios, simultáneos. Pero el adolescer es la condición natural, no podríamos decir, aunque es una especie de trastorno transitorio, se va a quitar en el mejor de los casos, también esa condición puede facilitar que vengan otras enfermedades.
los trastornos de la personalidad, por ejemplo. Y dependerá no solo de la condición físico-química de la persona, sino de su psiquismo y de las relaciones con el entorno. ¿Qué tipo de familia ha tenido esta persona? Para que favorezca esa relación la existencia de enfermedades. Y las enfermedades de la adolescencia, esta segunda parte, son diversas, pero en general yo diría que de las más importantes son los trastornos de la personalidad, que dan lugar a otros trastornos, como lo son los trastornos adictivos. Cuando las personas empiezan a consumir sustancias, se debe, entre muchas otras causas, al hecho de que las personas no saben cómo se sienten. Saben qué sienten, pero no por qué lo sienten. No saben qué deberían de sentir, no saben a dónde van. Mientras el mundo no sepa dónde camina, decía el poeta, las cosas van a seguir igual. Se repite de adolescencia a adolescencia, se repiten los mismos fenómenos, porque en esa condición de tránsito las personas no acaban de entender, es muy pronto para que lo entiendan, y no tienen la información suficiente y necesaria para poder darse cuenta de lo que es la adolescencia. Ni la familia está preparada, ni la familia de los familiares, los anteriores, tampoco tuvieron la necesidad, dicen ellos, de prepararse, simplemente vivieron la vida pues como la vida se les fue dando, ¿no? Entonces el abuelo, la abuela, el tío, el hermano y los papás no tienen la más peregrina idea de lo que es la adolescencia y de qué han de hacer para que las cosas marchen mejor. Correcto. Se dan cuenta cuando hay alguna alteración. Este muchacho huele a alcohol y le encontraron en su pantalón, cuando iban a lavar la ropa, unos granitos como una hierba verde y unas colillas de algo que la gente no sabe identificar. Para nosotros los técnicos eso es marihuana. Pero la familia no necesariamente conoce la marihuana. Como no hayan consumido alguna vez, claro, cosa que también es factible. Y hay otras muchas condiciones, además de la familia, las condiciones propias del sujeto y las condiciones ambientales que lo rodean, y también las condiciones y características de la sustancia. Porque no es lo mismo tener de inicio el consumo de tabaco que tener de inicio el consumo de cocaína. Claro. ¿No? Los caminos van a diverger mucho más importantemente, más rápidamente, y entonces la persona se va a alterar y a requerir tratamientos especializados de manera más urgente. Entonces, para contestar su pregunta, tendríamos que ver que todas estas situaciones se conjuntan, que ocurren a la vez, y esta simultaneidad le da las características de mayor o menor gravedad al caso. Claro. Por eso es que tenemos que atenderlo pronto, y esta es mi insistencia. No dejemos que llegue hasta allá. Claro. Prevengamos, hagamos todo lo necesario para que los adolescentes reciban información y orientación adecuadas por parte de un personal calificado para que tome sus caminos con mayor capacidad. Claro. Yo recuerdo que para elegir carrera, muchos jóvenes en mi consultorio me han dicho, doctor, a mí me gustan muchas carreras, ¿por qué voy a elegir una? Porque tienes que hacer solo una, no puedes hacer 5, sí, pero no a la vez. Claro. Entonces, escoge la que sea más apropiada para ti. Y les recomendé el libro Carreras Universitarias que edita la UNAM en la Dirección General de Orientación Profesional. Hay un libro de carreras universitarias donde está la descripción de cada una de las carreras, por cuanto a aquello de que tienes que elegir, ¿no? Ahora, por cuanto al otro, qué pareja vas a elegir, en qué tipo de familia naciste y te has desenvuelto, qué tipo de influencia te ha dejado todo eso, pues tendremos que charlarlo, porque eso no es una receta que yo te pueda dar, ¿no? Con gusto claro. Te la daría si la tuviera, pero ni yo ni nadie la tiene. Claro. Entonces tendríamos que charlar, y a eso le llamamos psicoterapia, para reorientar los caminos de esa persona y entonces facilitarle la toma de decisiones. Sería ideal que las personas con esa información y orientación especializadas estuviésemos capaces ya en determinado punto del camino para elegir. Claro. A mí me interesa una pareja así, y asá, y asá, y asá, o me interesa una carrera así, y asá, y asá.
¿no? Claro. Sería ideal, imagínense nada más el impacto de eso. Claro, sería increíble. Ahora bien, entonces, digamos, entendiendo en un contexto general, en este ánimo de prevenir, de prevención, digamos, la información, ¿no?, que se le dé al adolescente, la información es algo que nos permitiría en un momento dado prevenir, ¿no?, este tipo de trastornos. Y por otro lado entiendo, doctor, que es importantísimo la familia, el entorno familiar, ¿no?, a efecto de que puedan en un momento dado, ¿no?, comunicar con el adolescente, quizá guiarlo, ¿no?, a efecto de prevenir este tipo de cosas, ¿no? Es como un poquito estar presentes y comunicarles a nuestros hijos, guiarles a nuestros hijos, porque pues yo creo que el conocimiento es poder, ¿no? Sí, claro. Y también en otros momentos, doctor, hemos tenido usted y yo la oportunidad de platicar, por ejemplo, de la lectura, ¿no?, de informarnos de todo esto. ¿Lo considera usted que es una parte esencial, ¿no?, para una prevención? Sin duda, sí. Durante muchos años en México, tanto en oficinas, vamos a llamarle privadas, u oficinas gubernamentales, la gente se conforma con dar información. Se reúnen dos psicólogas, van a una escuela y les tiran un rollo de que las adicciones son muy malas, no las fumes, mira que esto te hace daño, Ya con eso hemos hecho prevención. No. Informar no es prevenir. Okay. Informar es informar. Cuando una institución de cualquier tipo pretende dar una prevención, tiene que mandar toda una campaña bien pensada y planeada, organizada de tal forma que la información sea repetitiva, porque la repetición es muy importante. No solo la información de suyo importante, sino que tenemos que dar ese programa como lávate las manos. Se acordará, durante un tiempo estuvo, no sé, alrededor de un año, lávate las manos antes de ir al baño y después de ir al baño, no sé qué. Porque si no, la gente se olvida, no le importa, no lo captó, ¿no? Entonces, prevenir es impactar de tal manera a la comunidad, y no es cualquier comunidad, porque tiene que ser más selectivos en hombres y mujeres, por ejemplo, entre los 15 y 28 años, o entre los varones de 45 años en adelante, porque, por ejemplo, en México se cree que el varón no tiene problemas sexuales. Somos tan machos y tan capaces y tan todo que nunca tenemos problemas de erección. No es cierto. 30% al menos tiene problemas de erección. Y esto no es algo que se diga en las cámaras, en ningún programa. Claro. Los medios, de los cuales estoy muy desilusionado, dicen cosas que no son ciertas. Correcto, que acompañan a campañas más que de información, de disuasión, porque lo que dan al público no es válido. ¿Por qué lo digo? Porque no tienen base científica, porque no pueden argumentar esto fue tomado de tal libro, de tal congreso, de tal academia, etcétera. Lo dice el comentarista de la tele, pues porque esa tarde, ¿no?, le pusieron en el script y él lo dijo. Entonces, tendríamos que considerar un poco más a fondo qué es la verdadera prevención, cómo hacerla. En los adolescentes es importantísimo hacerla, porque están a un paso de meter la pata. Claro. ¿No? Y le pido al papá de ese adolescente que le diga, hable con él, señor. Y me va a decir, ¿y qué le digo? ¿No? Entonces me doy cuenta de que él también tiene que venir a la charla a informarse. Claro. ¿No? Para que luego, desde su nivel de padre, de jefe de familia, le diga a su hijo, pero ¿con qué cara le digo no fumes? Mira, hijo, es que el tabaco te hace daño, ¿no? Pues papá, déjalo tú primero, ¿no? Claro, Los médicos alguna vez, no a mucho, lamentablemente, le decían al paciente en oncología, en cardiología, en neumología, no fume usted, hombre, esto hace daño, ¿no? Los pulmones y el cáncer y no sé qué, pues deja de fumar tú primero. Claro. Hace escasos
10 años, los médicos ya no fuman dentro del hospital, no que no fumen, Claro. lo cual es muy lamentable, ¿no? Sí, 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 sí. Vaya pues una crítica a mis colegas que Sí. todavía fuman, Sí, sí, sí. porque esa es la verdad. ¿Cómo levanto yo la voz y con mi índice, como si fuera desde el púlpito, le digo a estos pecadores, cuando que yo soy el pecador número 1? Claro. Eso no se vale, ¿no? Sí, ahí entramos ya en un tema de moral, ¿no? Claro, eso es inmoral, Exacto. por supuesto. Y por ejemplo, en temas de la adolescencia, por ejemplo, estos cuadros depresivos, se antoja que son casi normales, es decir, que es parte de la etapa, ¿no? Por la que se está Puede viviendo. serlo, sí, sin duda. Los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión, más bien como comorbilidad del consumo de drogas. Si estudiáramos a fondo el tema de la depresión, es frecuente en las poblaciones infantojuveniles, pero es más frecuente el consumo. Hay niños que a partir de los 5 años empiezan a beber alcohol. Y hay papás que a los niños de 5 años les dan para que vayan aprendiendo lo que son las bebidas alcohólicas. Es increíble, ¿no? ¿No? Es una ignorancia total. Sí, claro. Pero eso ha perdurado a lo largo de los años, ¿no? Hay anécdotas en mi familia, por ejemplo, ¿no? Que el abuelo les daba que para que probaran y no sé qué, no sé cuánto. En fin, cosas muy bizarras, prefiero no entrar en ese detalle. Yo creo que las personas tienen que entender el mensaje que van a dar. Si yo no lo comprendo, no voy a poder convencer, porque no estoy convencido. Las enfermedades como la depresión son severas y pueden, como en el caso de los adolescentes, llevarlo al intento suicida o al suicidio consumado. Hemos visto estadísticas que en Japón, por ejemplo, a los 9 años de edad, porque el niño no entró a la escolaridad, hay 2 sistemas, el que es escolar y el que no. Si el niño no entra al sistema escolar, ya no va a poder estudiar en su vida. Entonces, ¿qué hacen? Se suicidan. En nuestro ambiente no, en esta parte occidental del mundo somos un tanto diferentes, pero sí hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay trastornos de la alimentación y otros trastornos de la personalidad, de las múltiples posibilidades de personalidad alterada que hay, pero más como comorbilidad de las adicciones, más como comorbilidad de la propia adolescencia que como trastornos puros. No así en la infancia. En la infancia hay trastornos de conducta, hay, trastornos muy definidos que se dan en el lapso antes de los 10 o 12 años. Correcto. Y los papás y las mamás dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen la enfermedad? Si son unos, son angelitos, son niños, ¿por qué les va a dar un trastorno mental? Pues porque es factible que les dé, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno, recuerdo algún caso de estos donde uno tiene que aplicar medicamentos inyectables, le dicen a uno, ¿cómo? ¿Lo va a inyectar? Pero si es un niño. Y a los niños no se les puede inyectar. Eso es lo que le quiero decir, doctor. Usted no puede inyectar a un niño. A los niños no se les inyecta. ¿Dónde leyó usted eso? Claro que se les inyecta. Por supuesto que sí. Claro. Sobre todo en una crisis convulsiva, sobre todo, en fin, en varios trastornos que requieren de medicación y esta tiene que ser inyectable porque es más rápida. Claro. ¿No? Y digamos un poquito para ir concluyendo, doctor, nuestra charla, ¿cuál sería, por ejemplo, quiero entender que cada caso es diverso, es distinto, pero digamos en un contexto general, usted, por ejemplo, a nosotros, a nuestro público, en Instituto Lago Cubo, ¿cómo atacaría ya cuando hay un trastorno ya diagnosticado? ¿Cómo, digamos, en general, cómo sería? Mire, son varios los trastornos que hay, mencioné algunos de ellos, pero le diré que por experiencia, ya llevo 50 años en la profesión, si a mí me mandan un paciente, un colega mío, de mi mismo rango o incluso superior, me dice, oye Mario, fíjate que ahí te mando a un deprimido, o ahí te mando a un psicótico, ahí te mando, yo no hago caso. Yo le hago el diagnóstico, ¿no? Y corroboro
o no corroboro lo que me están diciendo. No debo de irme con la opinión de otro colega respecto del caso. Claro. Si para ti es deprimido, yo no lo veo tan deprimido, perdóname. Yo lo veo más ansioso que deprimido. Ajá. ¿No? El deprimido fuerte en la adolescencia no duerme, está con el ánimo muy bajo, en fin, deja de comer, etc. Pero yo hago el diagnóstico. Correcto. No debo, en principio no es ético, me parece, que yo me vaya con el comentario de otro colega, que a lo mejor es mejor que yo, pero que puede equivocarse como yo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hago? Diagnosticarlos. Lo que usted señala es un caso diagnosticado, es decir, conocido, de posible alteración. Sí, es posible que tenga depresión. Bueno, vamos a ver si la tiene. Entonces le hago un historial, ¿no? ¿Dónde, cuándo, qué, por qué, para qué? Y entonces, desde niño, ¿qué edad tienes ahora? Vamos a la historia infantil, ¿no? ¿Cuántos son en tu familia? ¿Qué pasó en tu familia? ¿Qué dinámica hay familiar? Correcto. ¿Dónde creciste? ¿Cómo te llevas con tus hermanos, hermanas, etcétera? Y entonces llego a la conclusión de que, en efecto, mi colega tiene razón, este muchacho está deprimido. Claro. Entonces palomeo, pero puede ser que no. Puede ser que lo ve en un momento, por haber consumido sustancias, lo ve en abstinencia. Y entonces sí, está abstinente, pues parece deprimido. O también está deprimido y está abstinente. Claro. Las dos cosas son factibles. Pero entonces no me quedo con esa impresión. Esto es muy importante, por eso lo remarco, porque el diagnóstico que uno piensa, o dice la mamá, en un caso todavía peor, señor, aquí le traigo a mi hijo que está muy deprimido. ¿Por qué deprimido, señora? Porque está muy triste. Ah, entonces no es depresión. Depresión clínica significa un trastorno de todo el día, todos los días, de por lo menos 15 días, entonces pienso en depresión. Antes no. Entonces, ¿qué piensa? Que está triste. Y esto se atiende, digamos, bueno, se lleva a cabo esta valoración, este diagnóstico, y digamos, suponiendo que fuese un cuadro depresivo, porque reúne estas características de los 15 días, etcétera, se atiende con sesión terapéutica y medicamento. La clínica moderna tiene ya muchos recursos, algunos de ellos muy potentes, actúan sobre la química cerebral y están comprobados internacionalmente. Entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi obligación como médico es sacar adelante al paciente lo más rápido posible, al menor costo posible y con la duración necesaria. No voy a cortar el tratamiento porque ya no hay recurso o porque cualquier otra cosa. Tiene que cumplir su tratamiento. Hoy día, lo primero que yo tengo que hacer es acortar la intensidad del trastorno. Si es el caso de una depresión, contamos con antidepresivos que son bastante buenos y que en 1 que 2 semanas, cuando más, han revertido el trastorno. Pero no lo doy a partir de la psicoterapia porque no hay ninguna psicoterapia que sea tan eficaz como los medicamentos. Claro. Sin embargo, es muy importante que las dos, la farmacoterapia y la psicoterapia, actúen juntas, porque eso potencializa. Y en el caso de los adictos, lo venía comentando con la psicóloga que me hizo favor de traer, es importantísimo que el tratamiento se considere a partir de bases psicoterapéuticas. Yo Correcto. le puedo dar la medicina, por supuesto que sí, se la cambio cada tercer día, si es necesario, le aumento la dosis, lo que sea. Pero el tratamiento, el análisis de la personalidad, eso lo hace la psicóloga. Y digo la psicóloga porque a menudo son mujeres. No quiero descartar a los varones, ¿no?, en esta yuxtaposición que hoy se tomaría como un insulto. Cuando digo los psicólogos, dicen, ¿y las psicólogas qué? ¿No? Okay. Entonces no quiero caer en eso. Generalmente son psicólogas muy bien preparadas, le saben al asunto, y es mejor que la psicóloga haga una buena relación terapéutica con el paciente para que en esta relación las cosas marchen bien. Excelente. Si el paciente tiene confianza en la psicóloga y a la psicóloga le gusta su profesión, habrá un clic que no lo da ninguna medicina.
Claro. Dicen que a Sigmund Freud le preguntó a una paciente desesperada, demandándolo, le dijo, doctor, deme algo, estoy muy desesperada. Cuentan que Freud se le quedó mirando y le dijo, mire señora, la ciencia médica no ha podido desarrollar todavía ninguna sustancia que sea mejor que unas palabras cariñosas. Fíjese. Doctor, pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, por participarnos, por guiarnos y bueno, por su presencia aquí en Que Va. Le agradecemos de todo corazón. Esperamos que no sea la única vez. Y bueno, por acá nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias por su doctor. invitación. Muchas gracias. Gracias.